tal? Muy buenas noches. Aquí estamos dando comienzo a una nueva edición de Sin Fronteras, aquí en la pantalla de TV Ciudad junto a Maite Sarasola. Alejandro Abad, ¿cómo andás? Muy bien, con un programa muy especial en el día de hoy. Exactamente, porque el expresidente José Pepe Mujica es una figura muy relevante a nivel internacional y es alguien que hasta hoy sigue hablando de otros mundos posibles. Sí, ¿de qué se tratan esos mundos posibles de los que habla Mujica y qué posibilidades hay de llegar a ellos a esta altura de su vida? Es lo que vamos a intentar desentrañar en el programa de hoy. Bueno, y el porqué de este programa, mañana se presenta el libro José Mujica, Otros Mundos Posibles, un libro que explora el pensamiento internacional del expresidente. Y para hablar sobre esto recibimos en esta primera parte del programa al coordinador de este libro, Gerardo Caetano, quien también es historiador y politólogo. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, es un gusto. Gerardo, arranquemos por el porqué. ¿Por qué escribir este libro poniendo el foco en lo que es esta mirada internacional de Mujica? ¿Te imaginás que era difícil encontrar algo nuevo, y de eso se trataba, para hablar de Mujica, alguien que, bueno, ha promovido tantos y tantos abordajes, libros, artículos, películas, muy impresionante. Y que esa clave no cubierta tuviera un sentido fuerte de presente. Y bueno, lo encontramos, lo encontramos. Creo que el libro es novedoso y que nos habla de un gran tema del presente. ¿Por qué es novedoso? Porque Mujica, a pesar de su enorme prestigio internacional, no ha sido estudiado a propósito de cómo construyó su pensamiento internacional. Eso que parece tan claro hoy, bueno, no ha sido claro a lo largo de su trayectoria. Ustedes hacen justamente un seguimiento de toda esa evolución, o sea, desde que nace Mujica, el contexto, la historia, todo, ¿no? Desde el joven rebelde, militante del Partido Nacional en los sectores herreristas de Enrique Erro, desde aquel joven que leía en la entonces Facultad de Humanidades, allí en el puerto de Montevideo, hasta, bueno, esta figura de hoy que ha tenido una vida tan homérica, en tantos sentidos, y que está, de alguna manera, jugando sus grandes apuestas en una perspectiva internacional. Y esa perspectiva internacional, y esto también es novedoso, es en reivindicar con razón, no solo con emoción, que también hay, pero con razones, la imperiosa necesidad de otros mundos posibles, otros mundos posibles. Entonces, ese recorrido por la vida de Mujica es el recorrido de alguien que estaba obsesionado por el interés nacional, por cómo defender el interés nacional, por la liberación nacional en los años 60, de su militancia en el Movimiento de Liberación Nacional, en los años de la cárcel, y luego esa salida tan marcada por sus lecturas de antropología, como él lo señala, tan marcada por esas bibliotecas que fue devorando, por, bueno, la promoción de la integración regional en un nuevo contexto, por, bueno, el ejercicio del gobierno, y al mismo tiempo siendo desafiado desde su condición de agricultor, que él siempre reivindica y reivindicará, en la perspectiva de esos mundos posibles e imperativos. Desde su chacra, ahí hay una mirada que es muy honda en temas claves, como es el tema de la sustentabilidad medioambiental, como es el tema del consumo, como es el tema de cómo construir cadenas regionales de valor, como es el tema de, bueno, de hasta qué punto, y eso lo dice de manera explícita, aquella vieja obsesión suya, tan herrerista, tan blanca, de defender antes que nada el interés nacional, hoy se juega indefectiblemente en asumir compromisos internacionales. ¿Cómo fue el proceso, Gerardo? Porque evidentemente pasaron por distintas etapas de la vida de Mujica y también seguramente por distintas visiones, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de construcción de este libro a partir de esa variedad que seguramente tuvo el pensamiento de Mujica con el paso de los años? En primer lugar, hay que decir que José Mujica es un hombre extraordinariamente culto. Valor escaso, hoy.
Sí. sobre todo en el elenco político. Es un hombre extraordinariamente culto, que lleva no solamente un cúmulo enorme de lecturas, que además alimenta día a día, cotidianamente, sino que rumia esas ideas. En la cárcel, cuando durante 7 años le prohibieron la lectura, que era una forma de tortura, la médica que lo asistió dijo, si no le dan lectura y un poquito de tierra para que él cultive algo, se muere. Y ahí le pudieron dar. Pero fíjate, no podía leer ni ciencias sociales, ni humanidades, ni novelas, ni narrativa. Solamente podía leer física y química. Bien, y él leía, leía y leía y leía, y rumiaba ideas que había leído. Y luego salió obsesionado por reencontrar ese mundo del cual había estado alejado durante más de una década, ausente, a través de la antropología. Y tenía amigos que eran nada menos que los fundadores de la antropología cultural en Uruguay, como Daniel Vidart o Renzo Pío Ugarte. Y ellos es como que le entregaron mucha literatura. Aún él tiene en su casa, que es una casa de papel, como diría Carlos María Domínguez. Sí, como el libro de Carlos María. Como el libro de Carlos María Domínguez. Es una casa llena de libros, y de libros leídos, marcados, libros que cuando tú estás conversando con él dice, espera, y sale y en una búsqueda imposible encuentra. Y eso es muy interesante porque es una historia de lecturas, es una historia de vivencias, es impresionante esa condición de agricultor que él siempre reivindica. Es impresionante cómo él muchas veces, desde la naturaleza, desde esa visión casi panteísta, ha promovido una relectura de los clásicos. Y en verdad es un lector voraz de los clásicos. Y cuando cita a Séneca o cuando cita a Platón, no está haciendo una pose. No, es que está estudiando, bueno, los clásicos desde una perspectiva honda. Y eso lo lleva a ser extraordinariamente contemporáneo. Por eso, también con ese don de la palabra, con esa manera de relatar, en donde la peripecia de una tera, que a destiempo tiene a sus hijos por los desequilibrios de la naturaleza y que los cuida de una manera especial y que él lo observa en su chakra, lo lleva a estudiar qué está pasando con nuestra civilización, qué está pasando con esta locura del calentamiento global, qué está pasando con estos imperativos que ya conocemos y que el mundo, sobre todo el mundo desarrollado, se empeña en no cumplir. Gerardo, vamos a seguir explorando en todo el programa lo que es el pensamiento internacional de Mujica, también con Mujica presente, pero preguntarte cómo fue el proceso de construcción también a la hora de sentarse a charlar con él, hubo horas de entrevistas, ¿cómo lo hicieron eso? Bueno, en primer lugar, esto es obra de un colectivo. Esto es una obra colectiva, que tuvo un gran colaborador, invalorable, nada menos que Álvaro Padrón, desde su capacidad de hacer, y tuvo, un grupo en donde estaban Nastasia Barceló, Pablo Álvarez, Camilo López Burián, Diego Hernández Nilsson y yo, de alguna manera trabajando en esa reconstrucción que pasaba por entrevistas. Hubo 5 entrevistas largas, más de 15 horas de charla. Ahí en el libro hay una pequeña síntesis de 15 horas que están allí. Hubo una reconstrucción de buena parte de su archivo, hubo una selección de sus grandes documentos, pero hubo un análisis temático, que es un poco el eje conceptual del libro, a propósito de cómo él, en su peripecia vital, va construyendo esa visión internacional. Es una obra colectiva que, como todas las obras colectivas, es leer y releer, escribir es corregir, escribir es soportar la lectura crítica, escribir no es, se piensa que el escritor tiene una virtud especial que es escribir como si fuera Mozart. No hay Mozart en la escritura, sobre todo la escritura colectiva, es relectura
Es contribución, es discusión, es debate. Y en ese contexto, que fue un contexto duro, algún día haré la historia de este libro, y créanme, los libros más difíciles son los libros colectivos, pero estoy cada vez más persuadido de que hoy se investiga en grupo, se investiga en un colectivo, que no investigamos solos, que no podemos conocer bien desde la soledad. Y entonces, en ese sentido, tener un grupo con el que ser interpelado y además tener, bueno, a un interlocutor como Mujica. Por lo general, para mí es una cosa muy rara, porque mis objetos de estudio, la mayoría de ellos, no los conocí, Claro. no son contemporáneos, los tengo que hacer contemporáneos, pero no son coetáneos, no vivieron mi época. Algunos sí los conocí o los conozco, pero hacerlo contemporáneo es tomar esas distancias, esos equilibrios. Este es un libro académico, no es un Es un libro libro académico, pero que es un libro que está completamente a la mano y se entiende perfecto. Digo porque por eso es supuesto. un detalle no menor para quienes estén No, mirando. no. Fue hecho bajo esa obsesión. Este no es un libro solamente para los colegas. No. Los colegas lo pueden leer y lo van a entender y demás. Pero es un libro para la gente. No hubiera tenido sentido tratar de hurgar por la vida de una peripecia vital como la de José Mujica y de su construcción de una visión internacional tan contemporánea. Para que después no se entienda, ¿no? Para que después no se entienda. Y sobre esa visión internacional vamos a seguir conversando contigo, Gerardo, y también con Mujica en el próximo bloque de Sin Fronteras. Quédense, ya venimos. Bien, y retomamos el programa, tal como habíamos adelantado, ya con la presencia de José Mujica, y nos sigue acompañando, por supuesto, Gerardo Caetano, en este tramo del programa, para justamente profundizar sobre este libro, sobre el trabajo, pero sobre todo en esta visión internacional que se plantea el expresidente Mujica. José Mujica, un gusto tenerlo, bienvenido. Buenas noches. ¿Dónde nace el Mujica interesado en la política internacional? ¿En qué momento Mujica lo tiene registrado? ¿Cómo maneja la integración como herramienta? ¿Cuándo empieza a elaborar ese pensamiento? No, eso es una herencia cultural. Se me pierde el rastro. Yo siempre fui de pibe muy aficionado a la historia. Y siempre andaba y me fui construyendo una cultura histórica que tiene diversas vertientes, de todos lados. Son como pedacitos que... Y alguien ha dicho que el origen del Uruguay está en el mar y que el mar era inglés. Es un poco exagerado, pero que actuó de partera también, no se puede negar. Y eso crea que nos tocó vivir entre dos países colosales, que el problema regional y el problema de equilibrio va a tener toda la historia del Uruguay. Nosotros fuimos un país que desde el nacimiento fue intervenido, violentamente intervenido, que los problemas civiles de la región se metían acá y los nuestros. Uribe fue general en jefe de Rosa. Yo qué sé, los pleitos argentinos estaban entreveados con los nuestros. Nuestra historia económica, que está ligada a la ganadería, fue un país hecho por la pradera, con sus luces y sus sombras. Nos ató al mercado internacional antes de ser país por la vida del cuero. Y antes de que vincularnos con los vecinos, nos comunicamos con el Canal de la Mancha. Esa es nuestra historia. Entonces el problema internacional tiene la historia del Uruguay. Después ha habido interpretaciones distintas y a veces en el mismo personaje. Alberdi
Alberdi viejo critica a Alberdi joven, hablando de los caudillos. Yo no los comprendí. Eran vástagos de una democracia primitiva. ¿Cómo se iban a expresar las masas? ¿No? Tal vez hay una milonga de Osiris Castillo por ahí que resume La Galponera. Sí. Resume mucho más, ¿no? Toda una etapa histórica. Ahora, mis afectos de los hombres del pasado, el que más me aclaró la cabeza fue Berro. Para mí es el primero que ve con una claridad los juegos de las potencias imperiales en el marco de la región. Y siempre hubo un dilema entre los que admiraban mucho a Europa, esa especie de sarmientismo, y un criollismo por momentos conservador y por momentos, diríamos, populista. Porque no es lo mismo la apreciación a lo nativo que puede tener Berro que la admiración que había por el mundo europeo por Sarmiento. Derrame sangre de gaucho, que es lo único humano que tiene. Son antagonismos históricos. Y bueno, uno recoge de todo, pero frente a la historia también hay posición. Estamos hablando de la mirada del presidente Bernardo Berro, ¿verdad? Que la que usted está Exacto. planteando en este momento. Bernardo Prudencio Berro. Sí. Bernardo Prudencio. Un tipo olvidado, lamentablemente olvidado en nuestra historia, que además tenía preocupación social, uno de los primeros tipos que se preocupó de la vida del peón rural y de la esclavitud. Era un hombre de vanguardia para su época, ¿no? Bueno. ¿Y eso le fue dando a Mujica un sentido de proyección de lo que era la política internacional? Sí, y con el paso de los años, inevitablemente en el mundo en el que vivimos, nos cuesta ser conscientes de que no estamos en una época de mucho cambio. Estamos en el medio de un cambio de época. Que la humanidad se transformó en un fenómeno ecológico, en una fuerza ecológica. Más, es una fuerza geológica, que su devenir puede determinar los ritmos del planeta. Y que estamos educados y formados en una civilización basada en la competencia despiadada. Pero tenemos impotencia política porque ahora o desatamos colaboración o corremos el riesgo de caminar a un holocausto. Y nunca tuvimos tanto. Por lo tanto, nunca tuvimos tanto para perder. Me parece que no nos damos cuenta la importancia que tiene lo internacional. Porque hay problemas que no lo puede arreglar ningún país. De los 100 grupos económicos más grandes que hay en el mundo, más de 50 son compañías privadas, no son países. Hay que pensar ahí entonces en una estrategia supranacional. Hay que pensar entonces en algo supranacional en ese sentido. Hay que pensar que para que exista lo local hay que lograr equilibrios internacionales también. Pero hace 30 y pico de años, en Kioto, los hombres de ciencia nos dijeron, los fenómenos adversos van a ser cada vez más frecuentes y más intensos. Pasaron más de 30 años. Nos dijeron por qué y nos dijeron qué había que hacer. Nos falló la ciencia, falló la política. La política no transformó en decisiones las recomendaciones de la ciencia. Y ahora estamos en un mundo cada vez más caliente. Cada vez más caliente. ¿Hasta cuánto? Eso es un desafío.
hace 2 años tuve una conversación con Araliel. El historiador israelí. Sí. ¿Sabe cómo cerró la conversación? Tengo angustia existencial, me dijo, de que la humanidad no tenga tiempo de enmendar los desastres que ha hecho. No me lo dijo cualquiera, me lo dijo. Y yo me doy cuenta que por eso juega lo internacional. Vamos. Los invitamos a salir un poco de estudios para hablar con alguien muy especial para Mujica. A ver, Jota, ¿estás ahí? Recibimos a Juan Pablo Rodríguez. Buenas noches, buenas tardes. ¿Nos escuchás? Buenas noches, compañeros, Maite, equipo. Los saludo en esta hermosa noche. Y estoy, a ver, con una hincha de Danubio que lo conoce muy bien al expresidente José Pepe Mujica. Estoy aquí en Rincón del Cerro, nada más y nada menos que con Lucía Topolanqui. Lucía, gracias por recibirnos, gracias por este tiempo que nos está brindando. Y le quiero consultar en clave global, ¿en qué momento usted se dio cuenta que Pepe iba a marcar también agenda en el plano internacional? Bienvenida. Muchas gracias. Él está contento porque él es de Cerro y ganó 3-0. Ayer. Bueno, es difícil de medir en qué momento uno se da cuenta, pero empezó a haber una sintonía, un vínculo, preguntas del exterior, y yo pienso que para el mundo fue una personalidad, una imagen sui generis distinta que surgía, y eso Internet difundió de una manera que era imposible años atrás, y entonces empezamos a ver que todo eso caminaba, y la persona de Pepe empezó a estar en la conversación. ¿Qué momento? Sí. Porque es increíble. Nosotros, por ejemplo, estábamos en París un día, en el aeropuerto, que hay miles de personas, y venía corriendo un muchacho que era del Chad, del centro de África, y lo que quería era sacarse una foto. Ahora, ¿cómo se enteró? Internet, no tenés otra explicación. Y después, claro, a nivel de los gobiernos, siempre cuando hay una novedad, porque la llegada del Frente Amplio al gobierno del Uruguay, primero con Tabaré, después la asunción de Pepe, fue una novedad para el mundo. Por más pequeño que seamos, somos pequeñitos, pero hemos tenido lo nuestro. En estos gestos que usted y el expresidente han tenido, por ejemplo, cuando vino Xi Jinping, que era vicepresidente de China, y Pepe era ministro de Ganadería, ¿no iba a ir nadie a recibirlo? ¿Cómo fue esa charla entre usted y él para decirle, bueno, arrimémonos, vayamos a por lo menos a darle un abrazo apretado? Porque Pepe estaba preocupado porque los chinos hacen un culto al protocolo. Para ellos el protocolo es signo de amistad. Le da mucho valor. Entonces, él llovía, era un domingo, un sábado, un día inhóspito. Entonces él llamó a Cancillería a ver quién lo iba a recibir. Y iba a ir un funcionario del protocolo, pero un funcionario del montón. Entonces, como él era ministro, yo estaba en el Senado, me dijo, vamos y lo recibimos nosotros. Y allá fuimos. Y estábamos al pie de la escalerita y no acababan de bajar una cantidad brutal de gente, un puñadito de chinos que residen en Uruguay también estaban, pero ellos no lo olvidaron, porque todas esas cosas las registran, porque son parte de eso que ellos respetan mucho, que es el protocolo, algo que nos puede parecer superficial desde nuestra cabeza occidental, pero que para la cabeza de Oriente tiene otro significado. Y bueno, él no era presidente, era ministro. Fuimos después a una comida en la que estuvo, y después Pepe lo recibió a Pepe cuando viajó a China. Yo ahí no lo acompañé porque cuando Pepe viajaba, Astori iba a la presidencia y yo lo suplí a Astori, así que no lo acompañé. Estaba cumpliendo funciones acá.
A ver, me voy a tomar un segundo para hacer un poco de televisión, ¿verdad? Voy a tomar esto que tengo acá, Lucía, y usted le contará a nuestros televidentes qué es esto que tengo acá, que al parecer parece que es un libro grande, que es un libro, bueno, que tiene sus años. ¿Qué origen tiene esto? Para que la gente lo vea, es el diccionario de la Real Academia Española. La última edición, que cuando don Juan Carlos, es el rey emérito, el veterano, vino a casa, trajo este regalito. Y es una maravilla este libro, porque cuando te gusta el idioma y te gusta la comunicación y la expresión oral, acá encontrás una cantidad de significado de las palabras y de sinónimos y de cantidad de cosas que te ayudan a expresarte. Para nosotros es una herramienta utilísima. Nos hizo ese regalito, se sentó en un sillón que se hizo famoso, que está hecho con tapitas de refresco, que lo hicieron en el taller Sala 12 del Vilar de Bo, laborterapia de la gente que está internada allí. Bueno, todo eso pasó a la página de Su Majestad. Le hago la última, Lucía, para ir redondeando y agradeciéndole, por supuesto, su presencia. ¿Recuerda alguna anécdota que le haya llamado la atención de algún viaje con Pepe, de alguna premiación? Es honoris causa en muchas universidades del mundo. Por ejemplo, Emir Kusturica, que es serbio, que nació del otro lado del mundo, le hizo una película. Algo que usted recuerde que diga, uy, esto es muy fuerte, ¿no? ¿Qué recuerdo este? Bueno, cuando fuimos a Japón, que viene a ser como la antípoda, una cosa que nos llamó muchísimo la atención fue que ellos editaron un libro que se lee en las escuelas y que recoge el discurso de Naciones Unidas de Pepe, con dibujitos para los niños, y lo hizo un monje budista que tuvo bien a lo asiático, ¿no? Estudió una cantidad de cosas para que fuera lo mejor posible, lo más gráfico posible el dibujito, y lo tiene en las escuelas. Y nosotros fuimos a una escuela y vimos que los niños trabajan con ese libro. Es una cosa que era impensable, porque mirá que estamos lejos de Japón. Sin embargo, el libro está ahí, cumple un papel, y en ese libro, una imprenta entre otras 40 cosas, porque en ese discurso se habla del cambio climático. Si hay una parte que él dice que si todos tuviéramos un estándar de vida como los alemanes, se acababa el oxígeno en el mundo. Entonces, eso lo grafican con una cantidad de autos y una cantidad de dibujitos que grafican esa realidad. Así que tiene una enorme actualidad también en varias partes. Eso para mí fue una cosa impresionante, porque la verdad que Japón y Uruguay son dos países lejanos, y si bien acá hay una colonia y Pepe trabajó en el tema de las flores con los japoneses y demás, estamos a muchos kilómetros. Lucía, bueno, gracias por su tiempo, que es lo que usted no va a poder recuperar, por abrirnos la puerta de su casa y, por supuesto, por compartir parte de su intimidad. Muchas gracias. No, gracias a ti, y de paso te felicito porque te he visto como movilero en la calle y ahora te veo en la cocina de mi casa. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, Lucía Topolanqui, lo sencillo y lo extraordinario de sus historias, aquí en vivo para compartir con el expresidente José Mujica. Muchísimas gracias, JP. Mujica, hablaba Lucía de lo de Japón. ¿Por qué piensa que usted tiene tal llegada? ¿Con los jóvenes? ¿Con países distantes? Lucía habló de la comunicación, por ejemplo. La política es una comunicación. Pero nadie puede largar para afuera lo que no lleva adentro. Ese es el problema. Tiene que haber una coherencia. No es solo una técnica. Hay una vieja discusión, muy vieja, de Góngora y Quevedo. Si
si es forma o es contenido. Y es las dos cosas. Tuvimos que ir hasta el siglo de oro a ver cómo era el asunto, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ir con otro testimonio. Antes Sí. porque es la historia también. Yo me acuerdo de haberlo entrevistado, de haber conversado con él, cuando estaba por arrancar su presidencia. Y me dijo textual, y vos podés, yo no voy a viajar muy lejos, ando enfermo, yo voy a viajar entre Argentina y Brasil. Danilo, que sabe inglés además, Danilo va a ir y venir. Yo me voy a quedar por acá. Nadie podía imaginar, y menos él, que bueno, que se volviera el motor de un libro infantil en Japón, que una de sus biografías fuera publicada en Turquía, La oveja negra. Tenemos un jugador de fútbol de allá que me viene a ver estos días. En estos días, ¿sabes cómo lo tradujeron? El título del libro, La oveja negra, Turbovich y Danza. Lo tradujeron Un rey sin palacios. ¿Por qué? Porque el presidente Sí, bueno, de Turquía, para pegarle al presidente. Erdogan, se había hecho 8 palacios. 8 palacios. Y los recibieron en un Fusca. Los recibieron en un Fusca. Entonces, es un camino donde él dice bien, lo que no se lleva adentro no se puede volcar. Y por eso es un camino tan inesperado. Sí, y es indudable porque curioso cuando uno va por cualquier parte del mundo y le nombran a Mujica, ¿no? Como algo referencial del Uruguay, incluso gente que nunca ha estado en el Uruguay. Es una cosa que ha permeado muchísimo. Por eso vamos al siguiente tape para ver justamente lo que genera Mujica y en este caso y en este testimonio también se encierra un poco de ese concepto que ha traspasado barreras políticas, que ha traspasado muchísimas barreras para transformarse justamente en esa palabra tan esperada. Esto lo vamos a compartir con ustedes. Presentar un libro en un año electoral y en el Uruguay, que las elecciones son una fiesta popular. ¿Por qué una fiesta? Porque el Uruguay y los uruguayos no sufrimos votando, debatimos al votar. A veces hasta nos peleamos, pero todos sabemos que el que gane va a gobernar. Y este libro es oportuno, porque otros mundos posibles son propios de quien lo escribe, de José Mujica, de Pepe. Él ha conocido muchos mundos, siempre muy oriental y uruguayo. Su largo periplo vital y los distintos lugares que ocupó en la sociedad uruguaya hasta ponerse la banda presidencial y el reconocimiento internacional que tiene su figura y su conducta, le permite elevar, si se quiere, el debate y plantear un libro que se refiere a la gran política, a la internacional, a la integración, a cómo nos insertamos en el mundo y a rescatar pensamientos rectores, como el de Luis Alberto Herrera, revisionista de la historia regional y latinoamericana. Mi maestro mayor, Alberto Metol Ferré, Tucho, rescataba su pensamiento y junto al de él, a partir del ABC, Argentina, Brasil y Chile, y de las primeras expresiones del Perón internacional, cuando a partir de eso nos daba la semilla, que en realidad, si tuviera que encontrar un origen, nos íbamos a Artigas, con el sentido federal que era el que ubica a la región en una gran nación donde tenemos que estar. Por eso, siempre lo que nos espera es un mundo mejor. Y para los jóvenes que ahora empiezan a leer, no que empiecen a leer lo que hace mucho leen, sino que ven estos aportes propios de un debate electoral. Pues ahí van a tener una fuente para ver
que la gran política es la internacional y quien hoy condiciona la política interna es de la mejor forma en que nos insertamos en el mundo. Quiere decir que la inserción en el mundo y en particular en nuestra región, con nuestros vecinos, con Argentina y con Brasil, en nuestro Mercosur, leales a la patria grande, el origen de todo. Bienvenido entonces este libro, bienvenido y agradecidos de que en medio del debate haya luces esperanzadoras. Al final, no nos olvidemos que allá lejos están las casas, pero las casas están. Bien, obviamente que era el dirigente nacionalista Alberto Volonté, actualmente presidente del Centro de Formación para la Integración Regional y expresidente del directorio de esa colectividad política. Mujica. Cuando se escribe un libro queda otro por escribir, porque siempre falta, porque el mundo da vuelta. Acá falta Valle. Porque yo no acompaño esa idea que nos hicieron los ingleses, pero acompaño que tuvieron mucho de partero. Pero en la política nacional no cabe duda que Artigas Macro es el único caudillo de las luchas de la independencia de América que tiene un sentido popular y social que mira a los de abajo. Aunque suena crudo lo que digo. El resto de los libertadores fueron héroes y tuvieron su papel, pero pertenecían a la aristocracia criolla. No se acordaban del pobrerío. El que se acordó claramente fue Artigas, con su ley de tierra, con que los más privilegiados sean los humildes, una cantidad de actitudes, hasta de la mujer. Se acordó de las viudas de la guerra, que tuvieran tierra en el reparto de tierra. No, hay que ir a México para ver algo parecido. En toda la historia de América no hay. Valle es otra cosa. Valle tiene un sentido más europeo, más admirador de Europa, pero recoge, y diría, uruguayo por antonomasia, recoge el guante de lo social, de preocuparse abajo. Por eso tuvo una gravitación tremenda en la idiosincrasia del Uruguay. Hasta la derecha uruguaya no se puede olvidar de Valle. El otro día fueron a la Argentina a dar un discurso vallista. Mujica, hablando Un de gran contrabandista de ideas. Sí. Hablando de Argentina y de Uruguay, hay una frase en su libro que es una metáfora utilizada anteriormente por Luis Alberto de Herrera. Somos un fino algodón entre dos cristales, Sí. Los países no se mudan, nos toca vivir entre Argentina y Brasil. Luego de escuchar justamente a Volonté, recordando a Herrera y a Metol Ferré, ¿cómo es vivir en ese desequilibrio entre Argentina y Brasil para nuestro país en el marco de la patria grande? Ha sido difícil. Mucho tiempo primero Portugal y después Brasil nos vio como el redondeo. Y hemos tenido. Pero nosotros le damos una cultura. Hay una cultura que debía de llamarse río platense, que no equivale a Argentina. Argentina es más. Argentina tiene otras cosas. Pero hay una cultura del Río de la Plata muy pegada al tango, muy pegada a los puertos, muy pegada a la fuerte migración italiana, que compone un algo de acá. Nosotros pertenecemos a eso, a esa cultura. Por más que 3x2 damos las patadas con la Argentina. Pero, y no podemos renunciar a eso. Y tenemos contratiempo, pero hemos tenido que aprender a vivir en eso. Porque los países no se mudan. Ahora, el desafío que tenemos
Es que de Río Bravo a Tierra del Fuego, si hablamos de espacio, nos entendemos. Pero no existimos en el mundo. Porque somos incapaces de juntarnos. El caso más dramático lo tuvimos con el COVID. 6% de la población del mundo, 30% de los muertos. No hubo una reunión de presidentes para agarrar el cogote a las empresas farmacéuticas que compartieran el conocimiento para masificar la fabricación de vacunas. Una impotencia política para autodefendernos en equipo que duele. Mujica, quiero aprovechar que tenemos a Gerardo un ratito más. Gerardo, ustedes plantean en el libro cómo Mujica ve a través del lente de la historia, ¿no? Y cómo construye su pensamiento internacional con el revisionismo histórico como base interpretativa. Y lo escuchamos hablar y va, ¿no? Se mira al pasado y lo trae al presente. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue explorar eso? Y bueno, una aventura intelectual maravillosa. ¿Por qué lo digo? Porque Pepe puede construir visión internacional desde muchos lugares y siempre con metáforas que son entendibles, que son para la gente. Lo puede hacer, y a mí me gusta particularmente, desde una mirada histórica larga, que hace contemporáneos a Berro, a Artigas, y a tantos, a don Pepe Valle, a Herrera. Pero también lo puede hacer viniendo de su chacra y hablándonos de que una yegua parió a destiempo a su hijo y que eso está expresando una mutación negativa de la naturaleza. Ahí entra la metáfora biológica. Por supuesto. O nos puede plantear desde una visión antropológica, la antropología, él es un interdisciplinario, por definición. Primero agricultor, pero luego interdisciplinario. Nos puede explicar desde la antropología más clave y desde una antropología realista, no utópica en el mal sentido, de registrar al hombre y su peripecia en las circunstancias más realistas, sin idealismo barato, sin imposición autoritaria, sin deber ser. Desde un realismo antropológico nos puede plantear. Y puede hacer esa reconversión de la que hablábamos, que a mí me parece tan sabia, que desde muchos lugares puede convenir. Siempre en el Uruguay se ha dicho, lo primero es el interés nacional. Bien. Pero hoy Pepe, después de haber transitado una larga peripecia, dice, hoy no hay otra manera de defender el interés nacional que comprometerse con las causas internacionales. Y yo creo que eso es sabiduría pura. Y eso es hijo, bueno, de su mirada sobre la historia, de su extraordinaria cultura, cosa que yo quiero destacar. Es un gran lector y lee bien. Y sobre todo, y ahí vas a tener que explicar, Pepe, rumia lo que lee. Eso es lo... Qué contradictoria es la vida. Si yo no hubiera estado... Tuve 7 años sin libro. Y me tuve que refugiar adentro, en mí mismo. Cuando era muy joven, tenía el vicio de leer y no tenía plata. Y de pura casualidad había un ómnibus, el 127, que lo tomaba en mi barrio y paraba en la aduana, y donde paraba el ómnibus había una biblioteca fantástica que era de la facultad, de la vieja Facultad de Humanidades. Y yo iba y me estaba 5 o 6 horas. Y ahí me pasé 3 o 4 años, leí de todo. Después, cuando me dediqué a cambiar el mundo, y así me fue, y me vi en soledad, y para castigarme no me dejaban libros ni nada. Tuve 7 años sin leer. Y entonces empecé a bobinar. Eso es lo que yo llamo rumiar. Porque una cosa es leer y otra cosa es repensar. Al punto que me incorporó una especie de vicio de la misantropía. Yo estoy caminando por el campo, mirando los pájaros y eso ya me quedó incorporado. Si yo no hubiera pasado
esos 7 años sin libro, peleando para no volverme loco, no tendría ese carácter. Eso me lo dio la vida. Lo que es fantástico para transmitirle a la gente. Lo que tenemos adentro, lo que podemos, pero a veces no somos conscientes. Entonces, cualquier cosa nos derrota y empecé a entender cosas. Hay una vieja oración de Platón que nos relata lo que dice Sócrates en el juicio, donde el tipo levanta el concepto de psiquis, del alma, y le reprocha a los atenienses que se preocupan por la riqueza, que se preocupan por la pinta en su época y eso, pero no se preocupan por mejorar la psiquis, el alma. Fantástico, porque eso lo va a recoger el cristianismo. Lo va a transformar en mitología. Pero en la concepción socrática da la impresión de que cuerpo y almas son como caras de la misma moneda. Y el tipo le grita a la humanidad, de hecho, porque le está gritando a los atenienses: mirá que podés trabajar para ser mejor sobre ti mismo. ¿Y por qué nos cuesta tanto? ¿Eh? ¿Por qué nos cuesta tanto mirar para adentro? Porque hay mucha cosa que nos saca para afuera. Es todo un mundo esto. Bueno, todavía tenemos el dilema socrático por encima. Es un canto de esperanza en el hombre, que seamos capaces de mejorarnos a nosotros mismos. Muy Vamos bien. a la pausa. Vamos a hacer una tanda. Gerardo Caetano, desde ya te agradecemos y felicitaciones por el libro. Pepe, seguimos contigo y viene también Álvaro Padrón. Quédense. Con Sin Fronteras y ahora sumamos a la conversación a Álvaro Padrón, analista internacional, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y a Fernando Gambera, secretario general de AEWA actualmente, pero que durante mucho tiempo estuviste encargado de Relaciones Internacionales en el PIT-CNT y que por eso acompañaste a Mujica en varios viajes y recorridas. Así que bienvenido y algunas gracias otras por estar. cosas más también. Gracias por invitarme. Bien, Álvaro, quiero comenzar contigo. Hablábamos un poco del vínculo con Argentina y Brasil en el bloque pasado. Esta última victoria de Lula, que en Sin Fronteras lo hemos hablado muchísimo, ¿qué tanto puede cambiar el rumbo? En el libro, por ejemplo, hablan de Brasil como espina dorsal del proceso de integración. Es verdad, sin Brasil es imposible, pero con Brasil solo no alcanza. Y yo creo que ahí es donde el libro trata de reflejar el pensamiento de Pepe en el sentido de cómo hacer una nueva etapa de ese esfuerzo de unidad. Y cómo y con quiénes. Y Lula, Brasil en primer lugar, y Lula como líder es imprescindible. Aquel octubre del 22 nos dimos cuenta que había una nueva oportunidad, pero el propio Lula, me tocó escucharlo, decírselo a Pepe, le dijo: yo solo no puedo. Yo solo no puedo y se necesita... Él decía, un presidente sin cargo, así le llaman a Pepe, presidente sin cargo, y le llegó a decir en un momento canciller de la región. ¿En qué sentido? Es muy difícil salir siendo presidente del rol de defender los intereses nacionales, y esa es una gran dificultad para construir región, para construir un nosotros. Entonces, ese es de alguna manera el pedido que le termina haciendo Lula a Pepe, ¿no? Y se lo hizo en aquel octubre cuando triunfó, se lo hizo luego en la Asunción en Brasilia, se lo hizo cuando lo visitó en la Chacra, y yo creo que Pepe se lo tomó en serio eso del canciller de la región y formó un grupo consultando a los presidentes para que le enviaran personas muy cercanas que luego siguieran los temas,
Y de ahí sale una carta, salieron varios documentos muy interesantes, están en el libro, pero sobre todo sale una carta que se le envía a una reunión a Lula y a los presidentes cuando se reúnen en un encuentro que se llamó El Retiro, un nombre muy raro para una cumbre, ¿no? Era como un nombre más religioso, que tenía que ver con pensar tranquilamente, mirar lejos. No salió del todo bien en ese sentido, pero fue un punto de inflexión, porque hacía 9 años que no se reunían. Esto que decía hace un rato Pepe de la ausencia de liderazgo político durante tanto tiempo, incluyendo la pandemia. Entonces, ahí, en esa carta, surge lo que yo llamo la receta Mujica, que es pensar una nueva etapa de integración, porque el problema, y también lo dice en la carta, es no repetir fracasos, no cometer los mismos errores. Y eso no es nada fácil, es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo. Y la receta tiene 5 ingredientes. El primer ingrediente es pluralidad, un gran aprendizaje. No se puede esperar tener afinidad ideológica en la región, no lo pudo hacer la derecha y no lo pudo hacer la izquierda. Este no es un problema de izquierda y de derecha, dice Pepe, es un problema de cómo salimos de la intrascendencia. Y para eso nos precisamos todos y además es un trabajo de largo plazo. Y en la democracia implica alternancia, entonces pluralidad es el primer ingrediente. El segundo, que también es muy importante, es evitar la trampa del consenso malentendido, del consenso que se vuelve una traba. Entonces se definió la idea de la puerta giratoria, de que en un acuerdo pueden entrar algunos y no todos, pueden entrar más tarde otros, es decir, no esperar a que esté todo el mundo de acuerdo, que es un gran problema para la región y por eso el consenso a veces es paralizante. En el mismo sentido, la idea de que no haya que crear instituciones nuevas, ya tenemos muchas. Vivimos hablando de la integración, le ponemos la palabra integración a un montón de instituciones. Bueno, no hay que crear nuevas, hay que usar las que existen. Y por cuarto ingrediente, y muy vinculado al quinto, tiene que ver la idea de que los proyectos sean concretos, capaces de entusiasmar a la gente, capaces de ver los resultados. No hablemos de cambiar todo si no logramos mover, por ejemplo, lo que le pasa a la gente en las fronteras. Por ejemplo, lo que significa atender un desastre natural de manera compartida. Por ejemplo, comerciar con monedas locales. Es decir, hay cosas que no cuestan nada y que significarían mucho para que la gente entienda por qué es tan importante la integración regional. Y ahí viene el quinto ingrediente, que si no se convence a la gente, la integración nunca va a funcionar. O sea, la integración tiene que tener pueblo atrás, no solo para que la construya, sino para que la defienda. Y yo creo que esos 5 ingredientes se transformaron, lo que yo llamo la receta Mujica, todo el Retiro, presidentes de todos los símbolos ideológicos tomaron esta idea y de alguna manera se ha transformado en una hoja de ruta, se le llamó el Consenso de Brasilia, hay una hoja de ruta, ese es el camino y yo creo que por ahí está esta nueva iniciativa y por ahí está la comprensión de Lula en ese momento de apoyarse en Pepe para esa nueva etapa. Muchas veces, y a propósito de lo que decís, Álvaro, uno escucha a la gente cuando el Mercosur está en la discusión, ahora está un poco venido a menos, pero la gente dice, ¿y a mí para qué me sirve el Mercosur si voy a pasar una frontera y estoy 4 horas? Por citar uno de los casos que pusiste. Mujica, en el 2022 ganó Lula, usted estaba allí, después asumió, acompañó al presidente uruguayo. Después vino Lula y lo visitó. Parece claro que el papel de Brasil y el liderazgo de Lula en este momento sigue teniendo una importancia fundamental. ¿Cuánto pesa su relación personal con él para avanzar en esa dirección, en ese proceso? Las relaciones personales son un capital indeleble. Yo sé que hay expedientes y hay papeles escritos, pero en última instancia hay personas. Yo tengo una vieja relación, una amistad, y que la voy a tratar de usar en todo lo posible. Usarla en el buen sentido del término. El problema es que los latinoamericanos, primero no me gusta el nombre. Porque cuando decimos latinoamericano dejamos los pueblos indígenas afuera y los 80 o 90 millones de descendientes de negros que le arrancamos de África. Hay que inventar otro término. Eso nos lo pusieron de allá. Somos latinoamericanos, pero somos otras cosas también. Y esto no es una cuestión de semántica. Es un problema
de crear una cultura afín a lo que somos. Una realidad distinta, ni mejor ni peor, pero distinta. Del río Bravo a la Tierra del Fuego, si hablamos despacio, no entendemos. No debe haber un pedazo tan grande de tierra en el mundo que pase eso. Sin embargo, es imposible que hagamos concordar a veces nuestras decisiones, no para perder soberanía, para tratar de pelear la poca soberanía que nos queda. Tener un manto que nos ampare colectivamente. Necesitamos expresarnos como continente. ¿Por qué? Porque el mundo se está achicando. Porque hay colosos. Porque ¿cómo negociar con China? ¿Cómo negociar con Estados Unidos? ¿De qué? Bueno. Entonces, pero hay que empezar a crear una cultura también. Se fueron 2 siglos afirmando nuestros países, está bien, nuestras nacionalidades. Pero la independencia política de toda nuestra región se dio en el mismo momento que se organizaba el mercado mundial empujado por la explosión de la era industrial en el Canal de la Mancha. Y de entrada, cada puerto construyó un país. Y era más importante la relación con Europa que entre nosotros. Y quiere decir que en el fondo nuestra independencia política la pagamos con dependencia económica, hasta hoy. Hoy el conocimiento es cada vez más importante, tanto como el capital. Y nosotros corremos de atrás. Tenemos cosas ridículas. Nuestras universidades dan títulos y nuestros profesionales no pueden trabajar en los países vecinos. Se van a trabajar a Europa, se van a trabajar a Estados Unidos. Y eso no tiene contrafuerte. Ni siquiera nos juntamos para pelear nuestra inteligencia. No tenemos bancos de órganos comunes para cambiar. Estamos en la era digital y no nos planteamos que tenemos que viajar por América con la sola identidad. Porque si en Europa lo hacen, ¿por qué no vamos a poder nosotros? Cada país tiene un reglamento de aduana para poder vender algo que es una Biblia. ¿Por qué no la unificamos? Tenemos la LADI hecha hace 50 años, ni existe, ni la atendemos. Precisamos una moneda, un banco central, sí, chancho flaco, son comerciales gordos. Vamos a ver, que los bancos centrales hagan el arbitraje, vamos a negociar con la moneda que tenemos. Empecemos. Nada de eso cuesta plata, se precisa voluntad política. Y nosotros queremos ayudar a los gobiernos que hay, que sean de izquierda, de derecha, de centro. Había un viejo que decía, si gastáramos un poco más tiempo en discutir las cosas que podemos estar de acuerdo y no ponernos a discutir en las que no estamos de acuerdo, le daríamos una mano bárbara a nuestros pueblos. Yo terminé haciendo amistad con Santos. Terminé haciendo amistad con Piñera. Y estábamos en la vereda de enfrente. Pero me fui a la Antártida con Piñera. Parecía brujo. Un día estábamos en la Antártida allá y él quería manejar el helicóptero. Y yo le digo, pare, que a usted lo eligieron para presidente, no para chofer de helicóptero. Mira cómo no sabía lo que iba a pasar. Porque, aplicando este sentido pragmático, si tengo distancias políticas y diferencias, pero es el presidente del país y acentúo las diferencias, ¿cómo me voy a entender? Tengo que buscar los puntos que pueda haber de acuerdo, porque eso es lo que le conviene a nuestros países. Y lo otro lo dejo para pasado mañana. Y Santos levanta la bandera de la paz en Colombia. ¿Cómo no darle una mano? Bueno, yo creo que tenemos que aplicar ese criterio. Porque si vamos a esperar que todos pensemos igual, en el año del golero nos vamos a juntar.
¿Y por qué falta esta voluntad política? O sea, esa herencia que usted decía del Porque capitalismo británico... creo que no aprendemos sigue. de la realidad de la vida. Si tú quieres cambiar, decía Einstein, no puedes seguir haciendo lo mismo. Si llevamos 2 siglos hablando de integración inútilmente y no camina, tenemos que cambiar. Eso. Fernando, Lucía mencionaba el famoso discurso de la ONU de Mujica, pero hay otro discurso también muy conocido que fue 10 días después de que saliera de la cárcel el 17 de marzo de 1985, un discurso que dio en el Platense donde decía que por estar en un estrado no se deja de estar abajo. En ese sentido, lo que quería preguntarte es qué tan importante a la hora de pensar una integración regional y también un poco atado a lo que decía Jano, esto, ¿no? De qué pasa cuando la gente no le encuentra un sentido, que es no solo pensarlo de arriba, sino también de abajo. Sí, varias veces cuando nos visitaba en nuestras llamadas cumbres sociales de Mercosur, nos decía que teníamos que cambiar el nombre porque no tenía que ser nada de cumbre, sino todo llano y todo en el mismo nivel de la gente, ¿no? Creo que el concepto lo trae desde aquel tiempo y lo alimenta desde aquel tiempo. Y además así, de alguna manera, viví yo, por lo menos, el ingreso o no, la discusión, el debate en el Uruguay sobre si integrar el Mercosur o no. Habíamos quienes teníamos mucha duda. Y recuerdo que era un contexto de gobiernos de neoliberales en la región y, sin embargo, una izquierda uruguaya debatiendo con su gente qué hacer, si tomar posición favorable o no al Mercosur. Y primó un poco todo este razonamiento político que hace Pepe. Tal vez lo que ha quedado en el debe es que no ha sido con pueblo. Y en todo caso, la clave es la que él está planteando ahora. Bueno, a toda esa idea y ese camino transitado, y seguramente a cuánta mejora se le quiera introducir, porque es verdad que no solo el problema de las fronteras lo padece la gente, lo padece la gente cuando tiene que demostrar sus saberes y sus habilidades y los certificados que tengan cualquiera de sus oficios cuando tiene que cambiar de un lado al otro en el trabajo. Se está viendo mucho ahora con el fenómeno migratorio en la región, ¿no? Entonces, libre circulación de bienes, pero la gente nunca termina de circular libremente. Entonces, ahí es donde toma mucha fuerza y creo que es la... Por supuesto que deberíamos ir a cuestiones pragmáticas, como dice Pepe, de discutir si tiene que haber una moneda en común o no. Creo que nos falta una vida. Bueno, empecemos a usar la tecnología para poder arbitrar y trabajar y negociar. Pero hasta el Banco del Sur casi que los tenemos instalados aquí, ahí a la vuelta de Cinemateca, se llama CAF, en todo caso. Y aquí, en Montevideo. Entonces, empecemos a discutir en serio algunas de las cosas que le darían modernidad y actualización al Mercosur, pero con esta otra cabeza, esta nueva cabeza, que es con la gente y con el pueblo integrado y dándole calor y creciendo en el camino que se quiere transitar. Creo que eso le daría una clave diferente y naturalmente sobrepasaría las diferencias políticas e ideológicas que hayan circunstancialmente dentro de los gobiernos de turno, ¿no? Mujica. Yo creo que el Mercosur tiene defectos en pila. Son nuestros defectos. Demasiado rascarse para adentro. Cada país pensando solo en la de él. Entonces no creamos un mercado más grande. Entonces te paran un camión de carne que va para Brasil y esto porque allá se arreglaron, o te inventan una batería, te hacen trampa. Pero con todas esas dificultades, el Uruguay le vende más a San Pablo que a cualquier país europeo. Y el problema que tiene Uruguay hoy, que tiene que conseguir algo mejor, más, y estoy de acuerdo, pero tiene el dilema de Tarzán.
está prendido a una liana y no está agarrado de otra. No puede quedar en el aire. Entonces, porque vos podés salir por... Y dicen, hay que abrirse, hay que abrir. Sí, maganudo. Decirle a Europa que se abra. Que para venderle algo a Europa, Dios me libre, los aranceles que tenés que pagarle. No está vendiendo a... Bélgica nos está vendiendo acelga cocinada. Se puede creer. Toda una agricultura asociada tiene excedente, la tiran para afuera a cualquier precio. Entonces, ¿de qué mundo me habla? En Cerdeña cobran asignación familiar cuando nace un ternero. Tuvieron que inventar un bolo para que coman las vacas porque tenían terneros truchos para cobrar pensión. ¿Y con eso vamos a competir? Queda claro. Antes de continuar, vamos a ir con otro testimonio de alguien que, bueno, tuvo un rol destacado a nivel nacional e internacional, fue ministro de Exteriores, fue secretario ejecutivo de la CEPAL, fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Hablamos del señor Enrique Iglesias, que también dejó este testimonio. Efectivamente, presidente, otros mundos tienen que ser posibles. Yo creo que usted y yo íbamos al liceo allá por los años, inicio de los años 40, y solíamos ver en la matiné de los domingos, en el cine del barrio, las atrocidades de la guerra que nos llegaban como pantallazos espantosos. En aquel momento la humanidad también pensó que otro mundo era posible. Y la verdad que se hicieron muchas cosas que de alguna forma llevaron a hacer de ese deseo una realidad. Aquel mundo que había salido de 2 guerras y muchas cosas más antes, había dejado el mundo realmente destrozado. Y en los años que siguieron, en los 75 años, se hicieron cosas. Por de pronto aquellos 51 países que había independientes llegaron ahora a casi 200, lo cual es un hecho importante. Pero quizás lo más importante, también entre lo más importante, es que comenzó a adquirir cuerpo la idea de que el hecho de tener la caridad no era suficiente. Había que de alguna manera incorporar el concepto de solidaridad, es decir, la obligación de hacerse cargo de los problemas compartidos en una sociedad, sea la reducción de la pobreza, sea el aumento de las oportunidades, sea el no hacer la guerra. Y la verdad que esos 75 años dejaron cosas muy importantes, es decir, el mundo demoró casi 2000 años para juntar arriba del planeta 2.500 millones de personas, cuando terminó en el año 45. En los 75 años que vinieron después, se incorporaron 5.000 millones de personas. Y no estamos peor que estábamos en materia de nivel de vida. No estamos en el ideal, pero estamos mejor. De alguna forma, es ese aumento de países que llegan a casi 200, el aumento de la población, las condiciones revolucionarias de las formas de vida, todo eso marcaron un poco la viabilidad de otro mundo mejor. Bueno, yo creo que hoy tenemos que pensar que otro mundo tiene que ser posible. No es que, sino que tiene que serlo, porque nos están llegando amenazas que no habíamos conocido en su gravedad, ni habíamos imaginado, como por ejemplo el cambio climático, que es un tema ya difícil de dejar de lado en todas partes del mundo. Pero tenemos también el hecho de que hay una sociedad cambiante. ¿Quién nos iba a decir a nosotros en aquella época que íbamos al liceo que el mundo de hoy, que incorpora 5.000 millones de personas en 75 años, que es el doble que en los primeros 2000, iba a tener en este momento una situación de grandes desafíos para que compitan distintas potencias y se pongan de acuerdo a mantener la convivencia pacífica y el progreso compartido? ¿Quién nos iba a decir nosotros también que estábamos en las puertas de transformaciones tecnológicas con muchos peligros, pero muy importantes? Pero sobre todo, ¿quién nos iba a decir que hoy hay un cambio real
en el cambio climático y que la humanidad tiene que hacerse cargo de eso. El libro nos dice claramente otro mundo posible. Sí, otro mundo tiene que ser posible para la sobrevivencia de la civilización, para el mantenimiento de los grandes objetivos de la solidaridad, que empezó con esa fuerza en el año 45, y sobre todo para preservar este planeta en algo vivible que permita la convivencia en paz, resolviendo los problemas de la gente, aspirando a la felicidad e incluso aspirando a proyectarnos un poco en el espacio. Todo eso forma desafíos de una enorme importancia que hay que vencer reconociendo el principio de solidaridad, que fue tan importante que su libro lo dice y lo repite con mucha convicción. Yo quiero decirle que me parece muy importante que este gran mensaje, otro mundo es posible, deba ser en cierta manera una gran bandera de las jóvenes generaciones que son los que van a tener que hacer posible ese nuevo mundo en el que todos queremos vivir. Mucho éxito y muchas gracias. Un gran abrazo, presidente. Bien, ¿qué reflexión le merece, Mujica, las palabras de Enrique Iglesias, un hombre que además ha tenido un prestigio Un internacional capital importante? olvidado del Uruguay. Un hombre que abre puertas en el mundo. Con el defecto que tuvo, ¿no?, que trató de ayudar al Uruguay, cualquiera fuera el gobierno que tuviera. Si hay alguien abierto, no sectario, que piensa en el país, que lo quiere, es este hombre. Que además tiene un reconocimiento en el mundo que debía ser una especie de canciller natural, de altas relaciones públicas. Porque hay cosas que no se pueden transmitir, que es el fruto de cultivar años y años y años. Y él tiene eso. Le debemos mucho. Vamos a mirar otro tape. En este caso es un tape que muestra también lo que es el peso de la figura de Mujica a nivel internacional. Querido Pepe, te envío un enorme abrazo y todas mis felicitaciones por este libro tan hermoso y merecido que hoy se presenta. Sabes que contigo me sucede algo único, la sensación de pertenencia a un mundo auténtico. Haces que nuestras conquistas, nuestros esfuerzos, nuestras convicciones se vean siempre reforzadas. Haces que nunca pierdan su sentido. Contigo, la sabiduría de toda una vida tiene reflejo en esa realidad que has ayudado a forjar. Porque, como bien dices, somos animales utópicos y en ti los sueños y las aspiraciones de igualdad y libertad, lejos de enfriarse, han crecido con el paso del tiempo. Pepe, el libro trata sobre tu pensamiento internacional. Eres una figura clave para que exista una internacional progresista ejemplar, humana y llena de coraje, definida por la sensatez y por el bien común. Por eso, pocas veces una voz ha sido tan necesaria. En una época frágil y llena de amenazas, eres la mejor metáfora de la lucha y del acuerdo, del contrato social y de la conciliación. Eres también la encarnación de la coherencia y de la sencillez. Toda la frivolidad, antesala de lo insensible, cede ante tu presencia. Quisiera destacar un último aspecto. En este libro se ha reunido una polifonía significativa. Va a ser objeto de enorme difusión y alcance porque en el mundo en el que vivimos hay una gran comunidad consciente. Una comunidad consciente de tu excepcionalidad, definida por tu pensamiento, por tu afán de justicia social, por tu bonomía. Un beso y todo mi cariño, querido amigo, camarada y maestro, querido Pepe. Espero verte muy pronto. Estoy frito. Y tampoco mentira. Yo no soy yo. Soy un paisano, un terrón con pata. A veces la vida tiene esas trampas. Pero no existe la política internacional. Existe la proyección
de los intereses nacionales de los países fuertes. Una política que piense en los equilibrios del planeta no existe. El problema de la humanidad es político. Creó una civilización que no tiene dirección política. Y el motor ha sido la competencia. Y la competencia despiadada. Y ahora se encuentra con una encrucijada que tiene que desatar colaboración para enfrentar los problemas. Y no puede. Porque la competencia sigue siendo mucho más fuerte que el sentido de colaboración. Entonces empieza a estar en juego la especie. Hay un sociólogo americano por ahí que dice, nunca vamos a encontrar en el universo seres más inteligentes. Porque si son más inteligentes que nosotros, ya se autoeliminaron. Hablando de esto, Mujica, se acerca la cumbre del futuro que está convocando el secretario general de Naciones Unidas, quien ha dicho que el mundo está entrando en una época de caos. Ha sido bastante apocalíptico, ¿no? Guterres, ¿cómo debería posicionarse América Latina ante una instancia así, tal la que se está jugando ahora? Lo primero que tendría que hacer, consultarse, hablarse, a ver si podemos llevar una posición común. Hay que modificar Naciones Unidas, claro. El dibujo de Naciones Unidas es el de salida de la guerra. No representa el mundo actual. ¿Cómo no va a estar la India? ¿Cómo no va a haber un país africano en el Consejo de Seguridad? ¿Cómo no va a estar un país como Brasil? Tiene que cambiar eso. La regla del veto también tiene que cambiar. Porque terminan gobernando 5. Y no hay un reconocimiento internacional de nada. Hay un aparato burocrático y precisamos algunas decisiones que tienen que ser mundiales. Hay que tomar ciertas decisiones para controlar que va más allá de lo que pueda hacer un país. Hay que entender. Eso no es perder soberanía, es luchar por conservar la vida. Acaban de meter en cana, en el sur argentino, a un tipo que agarró una moto niveladora y arrasó con unos nidos de pingüinos y donde estaba el hábitat de los pingüinos y los bichos. Lo metieron en caña por ecocidio. Hay mucha tela para cortar. Sí, en este sentido... Eso es lo que se viene. ¿Es posible, ven como posible que se pueda llegar a un acuerdo para reformar la ONU, teniendo en cuenta que los 5 países que integran el Consejo de Seguridad difícilmente quieran soltar el poder? Álvaro, esto lo hemos hablado varias veces acá. Bueno, yo diría que es imprescindible, o sea, va a haber que pelear por eso porque si hay algo que está claro es que la forma en que nos hemos dado para conducir los destinos del planeta no está funcionando. La guerra es una demostración, la pandemia, y esto que decía Pepe, del fracaso de la política, la incapacidad de haber tenido una visión conjunta y equilibrar los poderes de las empresas con los intereses de la gente. Puedo hablar de las migraciones, ni que hablar todo el asunto del cambio climático y la crisis ambiental. Son todos asuntos, bueno, la seguridad, que siempre creíamos que eran un tema nacional, hoy está claramente vinculado a la capacidad transnacional del crimen organizado. O sea, si no entendemos que todas esas cuestiones que son de nuestra vida cotidiana, no estamos hablando de cosas alejadas. A esta altura es salud, educación, es empleo, es seguridad, es nuestra vida con respecto al ambiente. Todas esas cosas hoy son determinantes en el plano internacional y se definen en el plano internacional. Necesitamos instituciones nuevas que sean capaces de construir eso, pero eso también va a tener lógicas de regiones
quizá no de países, salvo las grandes potencias. Sí, claro. Y lo que tenemos que hacer es unirnos. La OIT, que es la que padezco más de cerca, Claro, para el trabajo. es una agencia de la ONU, además con una particularidad única, ¿no? Es la única agencia tripartita. Allí están representados trabajadores, el capital, trabajadores y los gobiernos o los estados, como queramos decir, los gobiernos que representan los estados. Hay una crisis muy fuerte, ¿no? Hay una crisis casi existencial ya de la OIT, tal vez reflejo de lo que le pasa a la propia ONU, en donde hay un silencio brutal de parte de los gobiernos, una debilidad que se palpa de parte de los gobiernos en general y una fortaleza increciendo de quienes representan a las multinacionales, ¿no? Y eso en vocería y en todo, en poner en tela de juicio todos los convenios de la OIT, ¿no? Entonces, para mí me parece que a nivel global esa es una realidad a cambiar. Eso está ligado hasta con cómo financiamos los regímenes de cuidado, los regímenes de seguridad social, todo lo que la OIT define como que debería cuidarse desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Y bueno, pero de algún lado esto tiene que ser acordado globalmente para que haya un flujo de financiamiento que tiene que ser también mundial. Y esto engloba las otras agencias de la ONU, pero que también se resumen ahí en el tripartismo, ¿no? Seguridad y salud en el trabajo, salud en general, derechos humanos, yo qué sé, todo lo que hace a la incursión de las multinacionales en nuestros países, además, que no tienen ninguna obligaciones, que nada le da fortaleza a los gobiernos para actuar frente a las imposiciones de esas multinacionales. Además, quienes nos toca vivir en los países que son eslabones débiles de la cadena, porque producimos la primera parte de toda la cadena, lo primario y nada más, nos cuesta mucho más. Y si hablamos a nivel regional, hay un camino andado en el Mercosur que tiene también su institucionalidad tripartita, tiene el Foro Consultivo Económico y Social, tiene la Comisión Sociolaboral, tiene una institucionalidad que me parece que en este nuevo ambiente que Pepe propicia, lo que acaba de pasar en Foz de Iguazú en febrero, donde se reunió toda la sociedad civil, ahí es donde tienen que empezar a surgir la fuerza que venga desde abajo, generando una nueva forma de razonar. Y una de las claves que él coloca en todo lo que dice, me parece que es lo que nos debe guiar, es separar un matete que tenemos en el razonamiento, que es entreverar comercio exterior con inserción internacional. Comerciar, vamos a tener que comerciar con quien quiera comprarnos y le guste el precio. Con el que se descuide. Con el que se descuide. Pero nos vamos a querer insertar con quienes nos podamos entender mejor. Y eso es una política de largo plazo y una política que tiene que trascender gobierno y tiene que estar bien asentada en el pueblo, ¿no? De cómo nos insertamos y no cómo vendemos y cómo subsistimos, que es subsidiario, no es menor, pero no es el eje de lo que estaría en discusión. Muy bien, Cambera, muchas gracias. Mujica, para ir cerrando, ¿otros mundos son posibles? ¿Es optimista usted? Yo soy ideológicamente optimista, emocionalmente optimista, intelectualmente pesimista. ¿Y dónde nos deja eso? Ando con una contradicción completa. Soy optimista por naturaleza, porque amo la naturaleza, medio panteísta, porque, como decía Aristóteles, la naturaleza hace las cosas bien, la admiro. Entonces, y la vida es un bien. Cada uno de nosotros goza de un milagro, pero no es consciente. El milagro de haber nacido, el milagro de no ser y tener una oportunidad de ser. Y que aquí está la aventura, el dolor, la angustia. Y que la clave de la vida es que se puede sentir, se puede sufrir,
se puede amar, se puede odiar. No se es inerte. Eso es lo de la vida. Pero estamos condenados a nacer, a querer vivir y a morirnos. Esa es nuestra paradoja. Pero es hermoso cargar con la vida. No acepto la derrota de la vida. Y que me fue mal. No. Se sigue, entonces. Triunfar es levantarse y volver a empezar cada vez que uno se da un perrazo. En todos los órdenes. Y eso es el optimismo que le quiero transmitir a la gente. Muy bien. José Mujica, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Fernando Bambera, muchísimas gracias. Al contrario, Álvaro gracias a Padrón, ustedes. te vemos en el próximo bloque, así que seguimos conversando. Y seguimos con ustedes aquí en Sin Fronteras. Ya venimos. Bien, estamos ahora sí llegando al final de este programa especial de Sin Fronteras y lo vamos a hacer con Álvaro Padrón. Álvaro, mencionaste en el bloque anterior este esfuerzo de Mujica de integración. ¿En qué contexto se está dando? Y en un contexto que lo hace más significativo, ¿no? El esfuerzo, porque lo decía un poco Iglesias también, ¿no? Fue un lujo el programa, la verdad es que son esos gustos que uno se puede dar al tener este tipo de medio que hace las cosas bien, ¿no? Felicitaciones a quienes han trabajado hoy para esto. Pero me parece que el contexto, si decías que este esfuerzo se hacía hace 10, 20 años, no resultaba tan importante, tan necesario. Insisto, Iglesias lo planteó mucho eso, ¿no? De que no es un mundo posible ese, sino que es imprescindible, que es necesario, el de que sea distinto. Guerra, pandemia, dependencia, crisis climática, es decir, concentración de riqueza. Se necesita una arquitectura internacional nueva y sobre todo se necesita la presencia de la gente. Vamos a discutir mucho en el futuro cómo está reaccionando la gente a estos fenómenos y sigue reaccionando en clave nacional. Ese es el problema. La democracia está encerrada en el Estado nacional. La gente solo resuelve a partir de lo que pasa en su país. No puede opinar y decidir sobre estas cosas que hablamos hoy. Entonces hay una gran contradicción con respecto a ese modelo de representarnos. Y yo creo que eso está haciendo crisis y como toda crisis demora en cambiar. Entonces estamos viviendo esos coletazos. Para mí el contexto es ese que se resume en que no es una época de cambio, sino un cambio de época. ¿Qué pasos concretos podemos esperar en ese sentido en lo inmediato, Álvaro? ¿Hay posibilidades de avanzar? ¿Son menguadas de acuerdo a la realidad que nos rodea? No, ahí viene otra de las características, creo que lo decía Gerardo Caetano, ¿no? de la combinación que tiene Mujica de pensar profundamente y largo, pero al mismo tiempo de actuar. Es la ventaja de un político, ¿no? En general los académicos desarrollan el pensamiento y los políticos, y las activistas sociales y demás que se meten en la práctica. Mujica sintetiza ambas cosas y está convocado para el 2 de julio un foro en Montevideo a iniciativa Mujica, ¿no? Lo dijo porque me consta que siempre le parece que son como cuestiones de sacarse como propaganda. Entonces, pero es muy importante esa convocatoria. Va a hacerlo justamente con figuras como Enrique Iglesias, como Enrique García, que fue el fundador de la CAF, ese banco gigante que tiene América Latina. Van a estar acompañándolo también un expresidente como Santos, como Samper. Va a estar invitado seguramente a que interactúe, difícilmente presente, pero Lula como inventor del retiro, Boric, que está gestionando actualmente el espacio sudamericano, Peña, que está el presidente paraguayo, que es presidente pro tempore del Mercosur, y en representación de Colombia, quien pueda darle continuidad, porque le toca después de Chile a Colombia, impulsar esta agenda. Entonces, junto con eso van a estar convocadas 5 organizaciones gigantes. Una es la CAF, el BNDES, que es el banco más grande de Brasil, y yo diría uno de los más grandes del mundo, la CEPAL, que es el gran centro de pensamiento de la región, el CEFIR, ALADI. Es decir,
está la idea de un foro que nazca en Montevideo y que demuestre que se pueden hacer cosas que de alguna manera complementen esto que hoy hablamos mucho de la dificultad que están teniendo los gobiernos y los estados en empujar un proceso de integración. Y yo creo que podemos tener una sorpresa, el 2 de julio. ¿Tienes expectativa de que eso sea el nacimiento de algo nuevo? Mucha expectativa, porque creo que tiene, vieron lo que yo hablaba de la receta Mujica, ¿no? Todos esos componentes están allí, todos. La idea de la pluralidad, la idea de que se permita que se avance con los que quieran avanzar, ojalá todos, y si no, se hará de a 2, de a 3, de a 4, con la idea de proyectos cortos, con la idea de poner gente atrás. Entonces, y se va a poner un foco clave, que es no el cambio climático en abstracto, lo que pasó en Brasil, lo que está pasando en Brasil, 600.000 personas, o lo que pasó apenas hace meses en Chile con los incendios. ¿Ustedes imaginan algo más concreto para defender la integración regional que mostrarle a la gente que de diversos países vienen a ayudarte a apagar un incendio, a resolver una inundación y después a reconstruir, que no sé si no es más importante que el momento mismo de la catástrofe, porque eso además después dura tiempo, quizá años, claro, en donde haya gente de muchos países ayudándote, colaborando, cooperando para que salgas de esa situación. Esa gente no se olvida más de la integración regional. Entonces, quizá nos faltó eso, ¿no? De llevar al territorio, de acercarnos a la gente con esas agendas. Me parece que esta oportunidad de algo que es trágico, pero que nos va a pasar a todos, porque pasó en el sur de Brasil, pero eso está pasando en una parte de Uruguay, porque la naturaleza no respeta las fronteras tontas que pusimos los humanos. Entonces, son efectos y son situaciones que vamos a vivir juntos y que seguramente las vamos a resolver mejor si lo hacemos juntos. Así que tengo mucha expectativa sobre el 2. Creo que es muy importante para Uruguay ser sede de estas cosas, porque me parece que un país como el nuestro se merece tener esa capacidad de articular la diversidad de la región. Somos creíbles. ese rol del que tanto has hablado. Total. Es el rol que nos corresponde, que hemos perdido, pero que se puede recuperar y creo que estamos a menos de un mes de que eso ocurra. Ojalá en este programa podamos hablar un poco más de eso y poder evaluarlo, ¿no? Álvaro, pienso también en algunos desafíos que van a haber, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en el caso de Argentina, de quizás cuando porque lo mencionábamos en el bloque anterior, ¿no? Que cuando se piensan estrategias que vayan más allá de un signo político, igual hay veces que la estrategia a nivel de política internacional de un país como la tiene ahora Argentina dificulta que se pueda llevar adelante algo más grande. O sea, quizás también está esto que tú decías, ¿no? De que, bueno, que sean los países que se quieran sumar y se arranca por ahí. No hay más remedio que tener esa capacidad de dejar que quien no se quiera sumar no se sume. Y evitar, y por eso la idea de no decir que no haya más consenso, sino que no haya más veto. Porque el consenso es algo que está bien, pero cuando se transforma en una herramienta que permite bloquear, ya no está bien. Entonces, yo tengo igual expectativa de que hay una segunda línea en Argentina, lo hemos hablado más de una vez con respecto al papel de la canciller, que es que tampoco son suicidas, ¿no? Entonces Argentina tiene que mantener una conexión. En general habla bastante a favor del Mercosur, lo mismo con relación a procesos de amplitud. No sé, hay que esperar. Yo creo que una cosa es Milei haciendo su show ideológico y mediático, otra cosa es la política exterior argentina. Espero que, por ejemplo, el 2 se demuestre que va a haber una parte de la Argentina empujando esa agenda y bueno, me parece que una convocatoria hoy, como significa Mujica, que no es alguien que tenga un rol, que tenga un cargo, que represente un país, y en su estado de salud, es toda una señal. Acabamos de tener a una persona que hace poco nos dio una noticia sobre su salud. Y lo que hace, esto puede afectar a futuro también? Pero por supuesto que va a afectar, pero lo más importante que tenemos que aprender es de una persona que, aún en esa situación, dobla la apuesta y vuelve a estar presente y no falta a nada. Entonces, ¿vamos a faltar los demás? Si una persona en esas características está diciendo acá estoy, esto que dijo, ¿no? Al final el fracaso es si uno no lo vuelve a intentar, ¿no? La clave del éxito o la clave de la vida es pararse y seguir. Entonces, lo acaba de demostrar y yo creo que frente a una convocatoria así que amplifica su voz, lo que hace es más fuerte su planteo. Entonces, estoy convencido que esta iniciativa que Mujica tiene hace 1 año y medio, ahora se potenció y nos está dando con ese ejemplo una gran esperanza y sobre todo una lección de no bajar los brazos.
Álvaro Padrón, muchísimas gracias. Nos vamos. Nos vamos, llegamos al final del programa especial de Sin Fronteras. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes aquí en la pantalla de TV Ciudad. Chau.